Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hemos estado estudiando los Salmos. Vamos a también ir viendo otros temas en la palabra de Dios. Y vamos a iniciar esta tarde, y lo haremos quizás una vez a la semana, preguntas que recibo a través de las redes sociales o también en persona. Estaré haciendo el intento, con la ayuda de Dios, de poder contestar estas preguntas. Así que si tú tienes preguntas que te gustaría que pudiéramos estudiar juntos a través de este canal, házmelas llegar. Y no tengo las respuestas para todo, eso es muy claro, pero sí podemos tratar de buscar una respuesta bíblica y tratar de compartirles la respuesta. Muchas veces cuando uno tiene una pregunta, esa misma duda la tienen otros, así que te animo que si tienes dudas, haznoslas llegar, y con la ayuda del Señor estaremos considerándolas. La primera pregunta, dos tienen que ver con las circunstancias actuales del coronavirus. La primera pregunta es sobre Apocalipsis capítulo 6 y versículo 8, cuando Juan habla acerca de los 7 sellos. Y la pregunta es: ¿cuándo se va a cumplir lo que se menciona ahí? Y se los voy a leer. Dice Apocalipsis 6:8: miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y entonces la pregunta que se hace es si eso se está cumpliendo ahorita con todo lo que está pasando, o si es algo que aún se va a cumplir. Y también en esa pregunta se hizo si es algo que se va a llevar en el cielo o aquí en la tierra. Bueno, es muy claro que es algo que se va a llevar aquí sobre la tierra. Y en cuanto a los tiempos, ¿cuándo es que Apocalipsis 6 versículo 8 se va a llevar a cabo? Bueno, si nosotros vemos Apocalipsis, los primeros 3 capítulos, la iglesia todavía está aquí sobre la tierra. Juan está sobre la isla de Patmos, y todavía hay iglesias reuniéndose, sabemos por los capítulos 2 y 3, en Asia. Entonces, en los capítulos 1 a 3, la iglesia todavía está aquí sobre la tierra. Ahora, en los capítulos 4 y 5, la iglesia ya está en el cielo. Asumimos que entre el capítulo 3 y el 4, el Señor Jesucristo ya vino al aire, ya nos arrebató, y en los capítulos 4 y 5 nos encontramos en el cielo. Capítulo 4 y 5, capítulos fascinantes que nos hablan acerca de la honra y de la gloria que Dios va a recibir, que el Señor Jesucristo va a recibir como el cordero que fue inmolado. Y entonces, del capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 19, ahí es cuando Juan, sus visiones, generalmente hablando, se enfoca aquí sobre la tierra para describir los sufrimientos que Dios va a enviar a los moradores de la tierra que no creyeron en su Hijo. Y ahí es donde entran los 7 sellos. Capítulo 6 y capítulo 8 son los 7 sellos, capítulo 8 y 9 son las 7 trompetas, y capítulo 16 son las 7 copas. Y cada una de esas 7 cosas, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, cada una de ellas representa un juicio que Dios envía sobre la tierra. Ahora, antes de que notemos lo que se preguntó sobre el capítulo 6 y el versículo 8, es muy claro, es muy importante enfatizar que nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, no vamos a estar aquí sobre la tierra durante la tribulación. Hay personas que enseñan que ya estamos en la tribulación, hay otras personas que enseñan que aún la tribulación está por acontecer y que nosotros sí vamos a estar aquí sobre la tierra. Pero no encaja eso con la cronología que encontramos en Apocalipsis
Y también hay dos versículos, uno en este mismo libro y uno en Primera Tesalonicenses, que nos van a ayudar a entender que nosotros vamos a ser librados de la tierra antes de que Dios dé lugar a los juicios de la tribulación aquí sobre la tierra. Voy a leer el de Apocalipsis primero, dice el capítulo 3 y el versículo 10. Cristo le dice a la iglesia en Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y si usted busca esa frase en el Apocalipsis, los que moran sobre la tierra, siempre se refiere a aquellos que se van a quedar aquí sobre la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces aquí claramente a Filadelfia, como a todo cristiano, el Señor promete que Él nos va a guardar. Dice aquí de la hora de la prueba. La hora de la prueba serían esos 7 años de tribulación. Y entonces ese es un versículo que claramente nos afirma que nosotros no estaremos aquí durante la tribulación. Y el otro versículo que nos puede ayudar a poder estar seguros que nosotros vamos a ser trasladados al cielo antes del inicio de la tribulación. Primera Tesalonicenses 1:10. Pablo, él en su enseñanza es consecuente con lo que el Señor le dijo a Filadelfia. Él dice: esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y si uno lee Primera y Segunda Tesalonicenses, Pablo habla acerca de ese periodo de la tribulación, y entonces estamos seguros que cuando Pablo habla de la ira venidera, se está refiriendo a los 7 años de la tribulación. Así que Apocalipsis 6, en cuanto al sello que es abierto, el cuarto, y aparece este caballo amarillo y trae esta mortandad, es imposible que sea ahorita, porque el Señor aún no ha venido. Y entonces lo que encontramos en este capítulo se está refiriendo a eventos que se van a llevar a cabo después del rapto de la iglesia. Y entonces aquí vemos cómo es que en el capítulo 6 van abriéndose cada uno de estos sellos en el libro, en el rollo. El Señor Jesucristo es el que los abre. El primer caballo es blanco, él trae un arco, no tiene flechas, que nos llama la atención, y se le es dada una corona y salió venciendo para vencer. Es posible que aquí se está refiriendo al anticristo, a la bestia que el diablo va a levantar para que trate de recibir el dominio mundial durante esa época de tiempo. El segundo caballo, el segundo sello es abierto, aparece el segundo caballo. Este caballo es bermejo o rojo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y así Juan nos va dando cada sello hasta que llegamos al número 4, este caballo amarillo. Su nombre es muerte, el Hades le sigue por tanta gente que va a morir, y le es dada potestad o autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Ustedes se imaginan cómo en estos tiempos con el coronavirus aproximadamente estamos hablando de porcentajes muy bajos, 10% quizás de la población de algunos países pueden llegar a infectarse con el coronavirus. Solamente 1%, aunque aún así han sido miles de muertes, y es algo muy lamentable, pero realmente el porcentaje de muertos de la población mundial ha sido muy baja. Imagínense que durante la tribulación, solo con este cuarto sello, la cuarta parte de la población mundial va a morir. Y ahorita habemos unos 7,000 millones de habitantes, y en un poco tiempo el cuarto sello resultará en que el 25% de esa población morirá. Entonces, esto es algo que nos ayuda a valorar la salvación, que nosotros no vamos a estar aquí, sino que estaremos en el cielo cuando todo esto esté sucediendo. Entonces, ¿cuándo se cumplirá Apocalipsis 6:8? Durante la tribulación. No es ahorita,
Mateo 24 del 1 al 15 concuerda con lo que encontramos aquí en Apocalipsis 6. Y si nosotros vemos en Mateo 24, cuando Cristo habla de señales, Él está hablando de señales que anuncian la segunda venida de Jesucristo a la tierra, cuando Él viene a luchar contra las naciones para vencerlas, para establecer su reino aquí sobre la tierra por 1000 años. Son señales, esas guerras, esas pestilencias, esa hambre, esa crisis, todo eso son señales de que Cristo viene en su segunda venida. Pero no hay ninguna señal para el arrebatamiento de la iglesia. No hay nada que tiene que acontecer para anunciar que el Señor Jesucristo venga hoy mismo por su iglesia para llevarnos al cielo. Es un evento que no sabemos la hora, no sabemos el momento, y no hay absolutamente nada que se tenga que llevar a cabo para que Cristo venga hoy mismo. El coronavirus no es señal de que Cristo está pronto por venir. Un temblor tampoco, un huracán tampoco. Ese tipo de señales que van a haber durante la tribulación, repito, anuncian la segunda venida de Cristo a la tierra cuando Él venga a reinar, cuando Él venga primero a vencer a sus enemigos y cuando Él venga a reinar. Entonces ahí está la primera pregunta que espero pueda ser de ayuda. La segunda, una pregunta interesante. Vamos a tomar un descanso en quizás un tema que tiene que ver con el coronavirus. La segunda pregunta son dos. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nuestra vida diaria? ¿Cómo debe ser nuestra relación con el Espíritu? No sé si estoy equivocado, pero en algunas ocasiones siento que quizás no le damos la atención que la palabra de Dios le da al Espíritu Santo. Quizás no lo mencionamos tanto como al Padre o al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos que el Espíritu Santo tiene una tremenda participación continua, constante en nuestra vida, y realmente deberíamos de estar al tanto de esto y poder valorar lo que el Espíritu Santo hace en cada una de nuestras vidas. Es una lista algo larga que tengo aquí, entonces por el tiempo solamente voy a mencionar los pasajes, y ustedes pueden en casa o donde quiera que se encuentren buscar estos versículos en la Biblia y poder considerarlos ustedes mismos. Entonces, primeramente, Él obró en nosotros para que comprendiéramos la salvación. Juan 3, versículo 5, el Señor Jesucristo, Él le hizo claro a Nicodemo que no podemos nacer de nuevo si no es por el Espíritu. Ahora, ahí en Juan 3:5 sí se me hace importante mencionar que dice: el que no naciere del Espíritu, del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Y muchos interpretan esa agua refiriéndose al bautismo. Pero el bautismo no puede regenerarnos. El bautismo es algo para alguien que ya aceptó a Cristo. Más bien ahí el agua representa la obra del Espíritu Santo, y eso concuerda con otros pasajes en la Biblia que nos hacen ver que el Espíritu Santo es como agua, y entonces el Espíritu Santo nos guía a la salvación. El Espíritu Santo mora en nosotros en el momento en el que creímos. 1 Corintios 6:19, somos templo del Espíritu Santo. 2 Corintios 1:22, el Espíritu Santo lo hemos recibido como arras. Es como Dios asegurándonos que viene algo mejor cuando vayamos a su presencia. Gálatas 4:6, recibimos al Espíritu Santo para poder ahora clamar Abba Padre. El Espíritu Santo nos enseña, Juan 14:26, entonces cuando leemos la Biblia deberíamos de pedirle a Dios que el Espíritu nos ayude a entender las Escrituras. El Espíritu Santo nos da testimonio de Cristo, Juan 15:26. El Espíritu Santo podemos llegar a tentarlo. ¿Se acuerdan Ananías y Zafira en Hechos 5? Con su mentira, ellos tentaron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llama a ser pastores en una iglesia, según Hechos 20:28. No es algo que el hombre puede imponer, no es algo que el hombre puede decidir. Es el Espíritu Santo que guía a distintos hombres, no uno solo, como se maneja comúnmente, que hay un solo pastor. En la Biblia siempre hay una pluralidad de pastores en una iglesia que están al cuidado del rebaño de Dios. El Espíritu Santo nos guía, Romanos 8:14.
El Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración cuando a veces no sabemos cómo decirle algo a Dios. Romanos 8:26 nos enseña que Él intercede. Primera de Corintios 12, versículo 7 nos enseña que el Espíritu Santo nos da dones espirituales que nos ayudan a poder servir a Dios de distintas maneras al pertenecer al cuerpo de Cristo. Y ya que estamos mencionando el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:13 nos enseña que cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos bautiza para que seamos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo. Gálatas 5:16, el Espíritu Santo nos permite vivir una vida de triunfo sobre el pecado, sobre las obras de la carne. Y tú puedes leer ahí en Gálatas 5 la lista de ejemplos de las obras de la carne. Y también, según ese mismo capítulo, en el versículo 22, el Espíritu Santo nos permite producir fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. El Espíritu Santo también fuimos sellados por Él. Efesios 1:13, que esto nos hace ver que somos propiedad de Dios. Efesios 2:18, el Espíritu Santo nos da entrada al Padre. Efesios 4:30 nos hace ver otra cosa negativa que podemos hacer con Él, es contristarlo o entristecerlo. Cuando pecamos, el Espíritu Santo no nos deja, se queda en nosotros, pero se entristece y deja de tener el control que Él desearía tener en nuestras vidas. Primera Tesalonicenses 5:19, podemos apagar el Espíritu. También Primera de Juan 4, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre sana y falsa doctrina. Entonces, ahí hay varios ejemplos en cómo podemos ver cómo es que el Espíritu Santo actúa en nuestra vida diaria y cómo debe de ser nuestra relación con el Espíritu día a día. La tercera pregunta es si podemos participar de la Cena del Señor en casa. Y creo que esta pregunta se hace también por el coronavirus, pensando en que muchas congregaciones por causa del virus han suspendido sus actividades y algunos han tenido la duda si cada familia en casa pudiera participar de la Cena del Señor o del partimiento del pan. Pero en el Nuevo Testamento, según el Nuevo Testamento, el partimiento del pan siempre se lleva a cabo por una congregación. El lugar no importa, no es que como ya no estamos en el local y es una casa, no se puede, porque en la Biblia muchas iglesias se reunían en casas. Entonces no es tanto el lugar, sino son las personas presentes lo que determinan si se puede o no celebrar la Cena del Señor. O sea, tiene que estar la iglesia reunida en su totalidad para poder llevar a cabo esa reunión. Si yo me encuentro en un lugar donde no hay donde congregarme, donde no se celebra la Cena del Señor, debería de ser algo que evitemos. Siempre deberíamos de estar presentes en un lugar donde podamos, pero a veces, por ejemplo, nosotros ahorita nos encontramos en Oaxaca y aquí todavía no se lleva a cabo esa reunión porque se va iniciando la obra aquí. Y entonces nosotros podemos ver que la Cena del Señor, a lo que quería llegar era que si yo estoy en un lugar donde no hay asamblea, no sería propio que yo lo haga. Y ahorita con el coronavirus tampoco sería propio que cada familia lo haga en casa. Hechos 2:42, toda la iglesia en Jerusalén celebraba el partimiento del pan. Primera de Corintios 11, era la iglesia en Corinto que se reunía a hacerlo. Hechos 20, la tercera mención del partimiento del pan en el Nuevo Testamento celebrada por iglesias, era la asamblea en Troas que celebraba esa reunión tan especial. Entonces, siempre que leemos de la Cena del Señor en las cartas y en los hechos, son iglesias que la celebran y no familias, o no tanto familias, porque Dios pudiera obrar en una familia para que se pueda establecer una asamblea y partan el pan, pero más bien nunca encontramos un ejemplo de que alguien decida de la nada poder celebrar esa reunión sin la presencia de los demás hermanos que forman parte de esa asamblea. Y normalmente lo que quizás confunde es que dice ahí en Hechos 2:42 es la iglesia celebrando la Cena del Señor, pero en Hechos 2:46 dice: perseveraban unánimes cada día en el templo
y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y entonces muchos tienen la idea de que ahí hay base para que en las distintas casas podamos partir el pan. Pero Hechos 2:46 no puede referirse a la iglesia cumpliendo el mandato de Cristo, sino que Hechos 2:46 más bien se refiere a convivencias que habían entre los hermanos. Se reunían a comer, comían con alegría y sencillez de corazón. Y les voy a dar 2 razones por las que pienso que no puede referirse a la reunión como tal del partimiento del pan en el versículo 46. En el 42 sí lo es, pero en el 46 ya no lo creo. 1, porque en el 42 ya se mencionó el partimiento del pan junto con otras reuniones. Entonces, ¿por qué se mencionaría otra vez en el versículo 46? Y la segunda razón, y creo que es la más convincente, es que para ser consecuentes con el resto de la Escritura, el partimiento del pan tendría que haber sido en Jerusalén, celebrada por toda la iglesia y no dividida en secciones en casas. Y otra cosa a considerar en ese punto es que siempre que leemos en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia en Jerusalén, siempre es una sola. En el caso de Asia habían varias iglesias. En Galacia habían más de una iglesia también. En Roma también es lo más posible, lo más probable que había múltiples iglesias. Pero en Jerusalén siempre leemos de una sola iglesia. Entonces ahí están 3 preguntas con 3 respuestas muy sencillas que espero que nos puedan ayudar, y les invito a que si tienen alguna pregunta me la hagan llegar con mucho gusto y trataremos de contestarla. Si quieren recibir notificaciones de los estudios, de los videos que subimos, puede suscribirse al canal para poder ser notificado, y yo espero que podamos seguir con este ánimo de poder estudiar juntos la palabra de Dios. Hasta la próxima y Dios bendiga a cada uno.